A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, mis queridos televidentes. Qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tú respondas esas dudas relacionadas al mundo de la terapia, de la psicología y de las relaciones humanas, que son tan frecuentes en nuestra vida. Como ustedes saben, el mundo de las emociones son tan amplias que siempre necesitamos una guía para ir resolviendo qué hacer en esos momentos complicados de nuestra vida. Y por eso estamos aquí en el programa, para guiarte y para darte también información relacionada al mundo de la terapia, los psicólogos y cuáles son las corrientes que se están usando actualmente o también qué puedes hacer si estás pasando por un momento difícil. Bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, soy psicóloga clínica graduada de la San Francisco. Hice un posgrado en la Universidad de Barcelona y también he hecho varios cursos de terapia emocional, terapia cognitiva conductual. Tengo un posgrado de la Sociedad de Hipnoterapia de Suiza relacionado a la TIP, que es terapia integrativa de hipnosis y psicología profunda. Es una técnica bien interesante que abarca ciertos aspectos también del psicoanálisis, de la teoría junguiana, que va de la mano justamente con hipnosis para entender qué sucedió en el pasado, en la infancia, y poder integrar situaciones desde el aprendizaje. También utilizo otras herramientas como terapia de trauma, terapia emocional para la pareja y muchas otras más. Bueno, mi número de contacto es el 0992-766-914 para realizar citas psicológicas. Hoy día vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad y hoy día tenía muchas ganas de hablar de este tema porque en una terapia de pareja pude observar que uno de los pacientes tenía un trastorno de personalidad esquizoide y que, claro, ni la pareja ni el entorno podía diagnosticar o darse cuenta que ese era el caso. Entonces, si es que estamos conviviendo o estamos cerca de una persona con un trastorno de personalidad, muchas veces no entendemos qué está pasando, cómo gestionar la relación para que mejore, y el entender y el diagnosticar sí nos ayuda a saber cómo se va a desarrollar el comportamiento de esa persona a lo largo del tiempo y también ver cómo lo vamos gestionando dentro de la relación. Ahora, ¿qué es un trastorno de personalidad? Es un conjunto de comportamientos que se van repitiendo a lo largo del tiempo, que están muy arraigadas a esa persona y que es su manera de relacionarse con el mundo. También va de la mano con la identidad del individuo y su manera de responder ante las interacciones, sobre todo humanas, y también en su manera de interpretar el mundo. Para poderles llamar un trastorno tienen que estar varias características de cada tipo de personalidad, porque todo el mundo tiene ciertos rasgos, pero si son rasgos suaves que no están produciendo problemas de la interacción, no se llamaría un trastorno. Un trastorno de personalidad es cuando son rasgos muy arraigados, muy repetitivos, cumplen obviamente con lo que las características que menciona el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría, y también cuando ya empieza a generar malestar en la convivencia de la persona con otros y también malestar en su propia vida. Hoy día vamos a hablar del trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad evitativo, el anancástico y el esquizotípico. Bueno, ¿qué es el trastorno de personalidad esquizoide? Es un tipo de personalidad en donde el individuo no se siente atraído hacia la socialización. Nosotros como seres humanos sociales tendemos a buscar estar rodeados de mucha gente o de poca gente, pero nos interesa la interacción interpersonal. Este tipo de personalidad, trastorno de personalidad esquizoide, siente un rechazo hacia la socialización,
hacia relaciones muy profundas, muy íntimas, estar mucho tiempo con alguien, mucho tiempo conversando, mucho tiempo socializando. Son personas que tienden a irse mucho hacia lo individual, hacia lo introspectivo, tienden a ser solitarias, no les interesa comunicarse mucho, no les interesa tampoco lo que está pasando con el resto. Son personas que evitan bastante salir a reuniones sociales, muchas veces no tienen pareja tampoco porque no sienten una necesidad, o puede ser que haya hasta incluso una especie de rechazo hacia la interrelación con otras personas. La teoría dice que en algunos casos puede ser que esta persona vivió en su crianza, puede ser maltrato o mucho malestar en torno a las relaciones con otras personas. Llegó un punto en donde, claro, con muchos años de desarrollo, es que los trastornos de personalidad se van aterrizando. Entonces, en estos casos no es que es un evento aislado, sino que son situaciones que se van repitiendo en el tiempo que van a generar este tipo de comportamientos que se refuerzan porque pueden haber beneficios secundarios. También puede ser que estas personas tienen una herencia genética en donde ya vienen con una predisposición a ser muy introvertidos, tal vez tímidos, e incluso, bueno, puede ir de la mano con otro tipo de síndromes u otro tipo de trastornos, ¿no?, familiares. Entonces ya esta persona viene con esa tendencia genética a ser muy introvertida, pero no una introversión en donde el individuo siente mucho malestar o incomodidad, ¿no?, sino que más bien son personas que si pueden estar aisladas, mejor. Son personas que les cuesta a veces entender ciertos comportamientos empáticos o no tienen ciertas herramientas de comunicación correctas. Entonces, cuando tienen que trabajar en contextos sociales en donde hay bastante gente, muchas veces pueden resultar hasta antipáticos porque no saben cómo conversar o no saben cómo reaccionar ante una necesidad ajena. Muchas veces no saben cómo ser más empáticos, ¿no? Entonces es como que estarían muy encerrados en su mundo interno y son personas que disfrutan mucho la soledad, ¿no? Son personas que les vemos encerradas en el cuarto, aisladas, pero claro, hay que poder diferenciar si es que es porque están en algún ciclo de la vida. Por ejemplo, los adolescentes en ciertas etapas tienden a aislarse, pero es porque están buscando su identidad, ¿no? En este caso son personas que a lo largo del tiempo sostienen esta introversión, esta soledad. Les gusta estar mucho en sus libros, en sus escritos, en sus juegos, en su mundo personal. Y claro, puede haber un problema el momento en donde se llegan a emparejar, porque la pareja necesita un mayor feedback, atención, comunicación, pero muchas veces ellos ya se sienten bien estando al lado, con la compañía, con el compromiso, con la convivencia, sin necesidad de que haya mucho más. Y esto suele generar a veces demandas de la pareja, es decir, pedidos de la pareja de ser más vistas, de ser más amadas, de ser más escuchadas, que haya mayor conexión, pero puede ser complicado si es que ya hay este fondo de trastorno de personalidades. Por eso que es importante entenderlo. Y bueno, esto se podría trabajar levemente dando herramientas a la persona para que se comunique mejor, para que ponga más atención, para que desarrolle más interés, para que le dé un mejor feedback a su pareja, pero sí es importante saber que cuando hay un trastorno de personalidad tiende a mantenerse en el tiempo, ¿no? Lo que hace el terapeuta es dar ciertas herramientas que pueden ayudar, pero la persona va a tender a volver al fondo que tienen, al fondo de su identidad, ¿no? Bueno, ese sería el trastorno de personalidad esquizoide. Obviamente hay muchas más cosas que profundizar del tema, pero por temas de tiempo vamos a ir al siguiente trastorno, que es el trastorno evitativo de la personalidad, y este sí que va de la mano con inseguridad. Este trastorno es de las personas que les gustaría socializar, les gustaría tener muchos amigos, les gustaría ser muy sociales, pero hay un fondo de mucho miedo, de mucha inseguridad. Estas personas prefieren quedarse aislados porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo a ser vistos, incluso pues a un bullying, a un maltrato. Ahí sí podríamos decir que en la niñez estas personas pudieron haber en repetidas ocasiones recibido maltrato, recibido crítica, recibido bullying.
y que con el tiempo su identidad se fue aterrizando en un comportamiento de evitación. ¿Por qué puede haber un problema ahí? Pues igualmente, ¿no? Como seres sociales, el tener un miembro de la familia con un trastorno de personalidad evitativo, ser una persona con un trastorno de personalidad evitativa puede generar mucho sufrimiento, porque se está tapando esta necesidad de ser visto, de ser amado, de comunicarse, pero la persona tiene tanto miedo que prefiere encerrarse. Y también son personas aisladas, solitarias, que les ves en el cuarto, muchas veces jugando juegos de video, viendo tele, buscando excusas siempre para asistir a un evento social, a un compromiso. También son personas que evitan estar en pareja, evitan interactuar, no tienen muchos amigos, tratan de buscar trabajos también en donde no tengan que relacionarse mucho, porque hay miedo de fondo, ¿no? Y bueno, yo creería que en este trastorno también se podría ayudar a la persona a salir de esos patrones, trabajando con el autoestima, con la seguridad, con un diálogo interno más validante. Si es que hay situaciones del pasado que le han golpeado a esta persona, trabajar, por ejemplo, si ha habido un bullying a lo largo del crecimiento de la escuela, del colegio, ir trabajando ese trauma, dar mejores herramientas de comunicación, mejores herramientas para regular el miedo. Si es que ha habido abuso, puede haber habido varios tipos de abuso en la niñez que generan tanto miedo en la adultez, trabajar con eso, ¿no? Creo que es un trastorno que se podría ir flexibilizando un poco a través de la terapia, ¿no? Porque a diferencia del trastorno esquizoide, en donde la persona no tiene interés, no quiere cambiar, le gusta estar solo. Estas personas en el fondo sí tienen interés. Entonces eso nos da una pauta de que pueden haber personas que vayan a terapia buscando ayuda y claro, con las herramientas del terapeuta sí se puede ir sacándole a la persona de ese contexto de inseguridad, de miedo a la crítica. Muchas veces también hay distorsiones cognitivas en donde esta persona cree que el resto le está criticando, le está viendo mal. Son personas que tienen mucho miedo de hablar, por ejemplo, en público. Puede estar también combinado con otro tipo de problemas. Pueden tener fobia social, pueden tener trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces es importante saber qué le puede estar pasando a esa persona que está al lado, a mi pareja que no le gusta nunca salir, o a mí mismo, qué me está pasando que no puedo salir de esa cápsula. Pues entonces se necesita un diagnóstico claro, pero bueno, aquí la idea del programa es darles a ustedes un poco de información para que sepan por dónde ir, qué está pasando, ¿no? No se olviden que para que sea un trastorno de personalidad tiene que repetirse a lo largo del tiempo y tiene que verse reflejado en las interacciones interpersonales, ¿no? Claro, es como ya tener un fondo de personalidad con ciertas características que se repiten en la manera de interactuar. Y obviamente son situaciones que pueden generar malestar, problemas, porque como les decía, todos podemos tener ciertas características, todos en algún momento podemos ser un poco evitativos o podemos tener algún rasgo histriónico o algún rasgo, no sé, de distintas categorías, nancástico, pero el tema es que se repita y que la persona no pueda salir de ahí, ¿ya? Vamos a ir ahora al trastorno de personalidad anancástico, que es un trastorno que se relaciona con el trastorno obsesivo-compulsivo, pero ya vamos a ir hablando hoy día de las diferencias, ¿sí? El trastorno anancástico va muy de la mano con una personalidad que se mantiene en el tiempo, en donde hay mucha rigidez en el comportamiento. Son personas que necesitan tener cierto control del espacio en el que están a través de la limpieza, a través del orden, a través de rituales que se repiten, rutinas. Es decir, es el típico perfil de alguien que es muy esquematizado en la manera de gestionar su vida, ¿no es cierto? Se lavan los dientes a cierta hora, se acuestan a cierta hora, tienen que usar determinada pijama, la cama tiene que estar doblada de determinada forma, su ropa tiene que estar doblada de determinada manera. Son personas que a veces hasta ordenan la ropa en categorías de colores, y si es que algo está movido no pueden soportar, ¿no? El tema de la limpieza es fundamental, no pueden soportar que haya algo sucio alrededor.
ya saliendo de su casa, necesitan controlar el tiempo hasta llegar al trabajo, ir siempre a la misma mecánica, que su carro tenga determinadas características de que le permitan estar seguro. En el trabajo igualmente son muy rígidos con el tiempo, la puntualidad, lo cual es bueno, claro. Socialmente es un trastorno que se puede ver como positivo porque son personas muy funcionales, muy organizadas, incluso son muy buenos pacientes porque una persona con trastorno de personalidad anancástico va a llegar puntual, va a hacer las tareas, se va a comprometer, sabe cómo comportarse. El problema es qué causa eso en esta persona, ¿no? Cómo en un mundo que tiene tantas variables, pensar que todo el tiempo se puede controlar algo y si es que no se puede controlar, salir de ese esquema va a generar mucha ansiedad, mucho malestar, hasta un sentido de invalidación personal. Porque atrás del desarrollo de ese tipo de personalidad también hay otros temas, como puede ser mucha ansiedad, mucho miedo, una necesidad de control exacerbado para no sentirse esa persona vulnerable. Entonces, no es que tener este trastorno es algo fácil, ¿no? Más bien es complicado porque la persona sufre si es que la vida se mueve o es diferente a lo que ellos piensan, ¿no? Entonces puede generar mucha ansiedad ver la camisa que no está doblada o ver el plato que no está doblado, el plato que no está lavado, y eso va a generar malestar. Ahora, ¿cómo eso va a afectar en una relación de pareja? Creo que es evidente, ¿no? Dentro de las relaciones interpersonales es necesario que haya flexibilidad porque son dos personas. ¿Qué pasa si mi pareja no lava los platos? ¿Qué pasa si mi pareja es desordenada? Si está fastidiándome en el momento de dormir, en mis horarios, en mis rituales, en mi manera de ver el mundo, no voy a poder abrirme, no voy a poder relacionarme con flexibilidad, con tranquilidad. Entonces hay un fondo de mucha ansiedad en este trastorno, ¿no? Ahora hay que diferenciarlo con el trastorno obsesivo-compulsivo, en donde también hay una necesidad en el trastorno obsesivo-compulsivo de repetir ciertos rituales porque hay un fondo de ansiedad, ¿no? O sea, viene la ansiedad, empieza a haber una obsesión en torno al tema en el trastorno obsesivo-compulsivo y termina en una acción que entre comillas va a bajar la ansiedad, ¿no? Entonces, en el trastorno obsesivo-compulsivo, a diferencia del trastorno de personalidad anancástico, no se naturaliza esto. La persona con trastorno de personalidad aprendió a vivir con esto, le resulta normal, le resulta parte de su vida, le ha funcionado. En cambio, en el obsesivo-compulsivo se da de la mano con mucha incomodidad, porque es algo que no se puede controlar y puede ir de la mano con picos altísimos de ansiedad, ¿no? También el trastorno obsesivo-compulsivo se ven, digamos, comportamientos enfocados a determinadas situaciones. En cambio, en el trastorno anancástico es ya un espectro que se proyecta en todos los campos de la vida y que tal vez no tienen picos tan altos de ansiedad, más bien es una manera de ser un poco más constante, más estable, más sostenida en el tiempo. En cambio, en el obsesivo-compulsivo sí tiene picos. Hay momentos en donde un obsesivo-compulsivo, por ejemplo, tiene que ver si su puerta está cerrada unas 5 veces, ¿no? Fue a su casa, cerró la puerta, está saliendo, está manejando y en el camino empieza la idea obsesiva de dejé la puerta abierta. Tiene que regresarse a ver. Bueno, eso a todos nos ha pasado en algún momento. El tema es que ya cierra la puerta, comprueba que está cerrado, vuelve a irse, ya llega a su trabajo, no puede dejar de pensar obsesivamente que la puerta se quedó abierta, regresa y así puede hacerlo 5 o 6 veces, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una diferencia. Hay como picos de la obsesión y la necesidad de control para bajar una situación de mucha angustia y de mucha ansiedad versus el trastorno de personalidad, en donde sí puede haber comportamientos repetitivos, ritualísticos, pero que no tienen picos tan altos y tienen que ser repetidos urgentemente, ¿no? Dentro del tema obsesivo-compulsivo, muchas veces la persona tiene que contar varias veces, por ejemplo, los cuadrados del piso, si no cree que se va a morir. Hay esta película As Good As It Gets, ¿no? En donde Jack Nicholson es una persona que tiene este trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, y que tiene estos tics de repetición, ¿no es cierto?
Entonces, no sé si queda claro la diferencia entre el trastorno anancástico y el trastorno obsesivo compulsivo. Son muy parecidos, se pueden confundir porque tienen accionares parecidos, pero por ejemplo una persona obsesiva compulsiva puede ser alguien desordenado, alguien acumulador, por ejemplo, que necesita siempre estar comprando, no sé, algo que colecciona. Me voy a inventar algo, necesita comprar libros antiguos. Y entonces su casa está llena de libros antiguos porque tiene esta compulsión, ¿no? Entonces su vida se puede volver un caos o su cuarto puede ser un caos, incluso lleno de objetos que necesitó comprar compulsivamente, o incluso su cama tiene que estar desarreglada porque dentro del brote obsesivo compulsivo el pensamiento le dijo que su cama tiene que estar desordenada para estar bien. En cambio, el trastorno anancástico de personalidad va de la mano con una necesidad de los esquemas, pero va muy conectado con el orden, con la estructura, con lo que básicamente la sociedad diría que hay que hacer, pero muy de la mano con lo que Freud diría un super yo muy rígido, ¿no? Entonces estas personas que tienen el trastorno de personalidad anancástica no pueden soltarse, no pueden relajarse, ¿no? No pueden disfrutar un momento espontáneo. Es una persona que si se va de viaje y se cambió el plan, va a haber muchísimo malestar y frustración, ¿no? No va a poder manejar que las cosas se salgan del escenario. Ahora, como les digo, a muchas personas les puede pasar eso, planean el viaje y algo sale mal, obviamente va a haber frustración, pero en este caso es todo el tiempo, sostenido en todas las situaciones del día a día, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso puede generar mucho sufrimiento, mucho malestar, puede haber culpa en estas personas si es que se salen de la norma o de lo que tenían establecido, culpa, una autoconversación muy destructiva, ¿no? En donde solamente sienten que valen si es que cumplen con esos esquemas, y bueno, podría ir muy de la mano con una crianza bastante rígida, ¿no? Como yo siempre les digo, hay que tener mucho cuidado en el tema de la crianza, porque irse a los extremos puede generar problemas eventualmente, ¿no? Entonces una educación muy militar, muy culposa, con mucho castigo, le va a dar el mensaje a ese niño que si no es 100% esquemático, ya no sirve, no funciona. Y claro, atrás de estos comportamientos hay mucha inseguridad y mucho miedo, ¿no? Porque a la final esta idea de querer controlar el mundo y todo lo que está alrededor esconde a qué voy a hacer si es que no puedo controlar, cómo voy a manejar las cosas si es que tengo que improvisar, ¿no? Bueno, como les decía, este tipo de trastornos son bastante rígidos en general y están como casados con la persona, con su identidad. Entonces, para que haya un avance, como les decía, el terapeuta puede dar herramientas. En ciertos casos se puede flexibilizar un poquito, aunque siempre va a haber un fondo que tienda hacia eso, ¿no? Creo que si la persona ya se da cuenta del daño que le hace y el daño que puede generar esto a las personas que están alrededor, puede trabajar en ir cambiando ciertas reacciones o ciertos comportamientos. Y creo que el trastorno de personalidad anancástico es difícil de mover, pero si la persona tiene un proceso muy profundo terapéutico, quizás sí se pueda dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Trabajar mucho con la validación por el simple hecho de existir, no por el tema de hacer, ¿no? El anancástico cree que vale por todo lo que hace, lo que elabora, lo que consigue, lo que construye. El poderles llevar a un tema de autoaceptación y de amor propio de la mano con el valor por el simple hecho de existir, va a poder mover esto, ¿no? También el trabajar un poquito con comportamientos en donde pueda improvisar, pueda salirse de los esquemas y ver qué pasa, se pueda dejar a veces dejar llevar por las variables de la vida. En el tema de pareja o de convivencia, por ejemplo, el aceptar que no todos ven el mundo igual y que no todos necesitan toda esa rigidez y esos esquemas, ¿no? Porque muchas veces esta manera de ser genera bastante conflicto alrededor, ¿no? No todo el mundo va a tener el mismo orden que esta persona, y cuando el otro convive puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces el negociar también en la relación de pareja, saber como pareja que la persona va a tender hacia eso, ¿no? Pero que sí se puede un poquito
introducir herramientas o conductas que de a poco se vayan modificando, ¿no? Ahora, también hay teorías de la terapia profunda, por ejemplo, en donde se pueden hacer regresiones hipnóticas a épocas del desarrollo que pudieron haber generado esta manera de percibir el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho la TIP, por ejemplo, porque, claro, se va en hipnosis regresiva a esos estados en donde tal vez el niño sintió que los papás no le validaban, si es que no hacía las cosas de manera totalmente eficiente y rígida. Va muy de la mano con el perfeccionismo, entonces se podría suavizar un poco también si se encuentra la causa y si es que no ha sido algo que se repite de manera muy fuerte y constante, ¿no? Un militar, por ejemplo, es una persona que puede ir desarrollando ese tipo de personalidad, o los hijos de militares, en donde hay mucho castigo si las cosas no se hacen de manera esquemática, ¿no? En estos procesos es importante también la autoobservación. Hay trastornos y trastornos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial es un trastorno que no va a cambiar. Es un trastorno muy difícil de tratar. Les voy a hablar un poquito de este trastorno. El trastorno de personalidad antisocial es el que determina mucho estos comportamientos de poca empatía con el resto. Son personas que no siguen las normas sociales, las leyes, son personas que tienden a romper las leyes, ¿no? Y que no se preocupan por el cuidado de la comunidad, de la sociedad. A largo plazo, estas personas pueden incluso ser el arquetipo del criminal, del ladrón, del preso, ¿no? ¿Por qué? Porque no les interesa introducirse en la sociedad y respetar los derechos ajenos. Cuando son niños, los niños tienden a mostrar ciertos rasgos, son niños que no tienen empatía hacia los animales, les pueden torturar, matar incluso. Y ahí es, digamos, una gran alarma roja para los papás cuando vemos niños que no cuidan a los otros niños, no son empáticos, no les interesa lo que el resto sienten, torturan animales, también hay una atracción hacia el fuego, eventualmente se van convirtiendo en adolescentes que rompen las reglas, pueden también ir desarrollando un trastorno de conducta en la adolescencia, que así se llama, cuando empiezan los chicos a transgredir, digamos, la norma ya de una manera extrema. Obviamente los adolescentes en su búsqueda de identidad tienden a romper las reglas, pero en este caso ya son chicos que se van a lo violento, que se van al extremo, puede haber abuso de alcohol, abuso de drogas, irresponsabilidad, golpean a los otros, no les interesa cómo los otros se sienten, son bullers, son personas que no conectan con la empatía. Y bueno, se ha visto en los estudios que hay problemas en el desarrollo de la amígdala, es decir, ya hay un daño físico en el cerebro de estas personas y hay que determinar también si este trastorno antisocial va de la mano con la manera en que el niño ha sido criado o si ya tiene otro contexto más grave, ¿no? Que ya va de la mano con una psicopatía, ¿no? Ya es el psicópata que no tiene cura, que ya nació así, que es un problema cerebral que le impide tener empatía o preocupación al resto, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que en algunos casos el trastorno de personalidad antisocial se da porque estos niños han sido criados en espacios muy violentos, ¿no? Un chico que crece en un contexto de total negligencia, en situaciones precarias económicas, muchas veces han tenido que sobrevivir en las calles, relacionándose con pandillas, con personas envueltas al mundo de la droga, tienen que ser violentos para poder salir adelante, van desarrollando estos rasgos antisociales porque necesitan sobrevivir, ¿no? Entonces habría que diferenciar cuando ya hay una psicopatía mayor, en casos de que niños que tienen buenos padres, un buen contexto, pero ya desde pequeños no presentan empatía, ¿no? Entonces este tipo, por ejemplo, de trastorno de personalidad son bastante complejos y tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Como psicólogos ya sabemos eso y obviamente, bueno, la fe en las personas nunca se pierde,
Sin embargo, sí va a haber personas que ya nacen con estas psicopatías, ¿no? Hay esta típica película El silencio de los inocentes, por ejemplo, en donde ya vemos que el protagonista es un psicópata y que no siente nada de empatía hacia el resto, ya son casos perdidos, ¿no? En algunos casos se ha visto personas que desarrollan estos síntomas, pueden ser tratados a través de terapia ocupacional, terapias de confianza, reconstruir vínculos interpersonales, la parte espiritual, ¿no? Muchas personas que han ido a la cárcel, por ejemplo, pero que han desarrollado la personalidad porque han sido muy maltratados de niños, pueden ir aprendiendo ciertas normas sociales y hay otros que no, ¿no? Entonces sí es importante ir viendo qué tan grave es el trastorno, qué tan profundo es el trastorno, cuántos síntomas se observan del trastorno para poderlo manejar. Bueno, si quieren preguntarme algo, pueden escribirme a través del Instagram, Adriana Fornasini, psicóloga Adriana Fornasini, ahí me pueden encontrar. En las próximas grabaciones estaré hablando de otros trastornos. Y bueno, si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Espero que les haya sido de utilidad el programa de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.